Buenas noches. No se oye porque no hablo, señoras y señores, porque me guío por el relojito, por eso digo que hay que mirar el reloj. ¿Ya han entrado Carmela y Sirio? No. No. Gaso David, Gaso Ale, Marisa han entrado. Gaso. Si no sois puntuales, pues me obligáis a esperar. Con lo fácil que es, si se puede, pues ser puntual. Aquí tenemos un ejemplo típico de karma, ¿no? Causa-efecto. Hemos quedado ahí cuarto y entonces pues no están aquí los que suelen estar y entonces hay que esperar. Eso somos nosotros, ¿no? Sí. Y por lo tanto los demás, que son muchos más, tienen que esperar. Karma, Karma negativo. Dale y dale y dale y dale. Interminablemente. Y siguió Gaso. Oye tú, si dejas aquí, tranquilo. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna afirmación, algún comentario por vuestra parte? Siempre han entrado. ¿Algo que queráis decir, contar? Si alguien quiere el micrófono, que lo diga. Yo creo que funciona bien la cosa con escritos. ¿Nadie? Bueno, hombre. Pues vamos con las chuletas. Concentración. Es necesario un esfuerzo de concentración para escuchar, para quedarse con lo que se oye, o no es necesaria esa concentración. El cerebro oye sin escuchar. Es decir, aunque no haya intención individual, personal, por atender, por quedarse con las cosas, por apuntarlas, que sería un refuerzo, evidentemente, aunque no haya intencionalidad, el cerebro, como es un recoge basuras, pues lo recoge todo. Esta es la mayor y mejor de las estrategias para debilitar el ego.
la convencionalidad, puesto que, como he dicho, lo colecciona todo, posteriormente tiene que reestructurar sus almacenes, reordenarlas, con lo cual algunos pilares desaparecen, se remueven, se cambian, se modifican, se transforman, es decir, todo el proceso de reactualización. Lo llamativo es que esto lo supieran los maestros Zen desde la remota antigüedad. Ángela, Desde la más remota antigüedad, en el budismo Zen, se tiene en cuenta cuando el instructor o el maestro hablan en el Kusen durante el Zazen, recomiendan no poner la atención en las palabras, dejar que actúen, que entren, que sean recogidas por el cerebro. Por lo tanto, las instrucciones de atención a la postura y la respiración, la identificación de los pensamientos y su abandono inmediato, son las recomendaciones, son las tres instrucciones que se completan con la quietud, la inmovilidad de la postura. Ángela Rosa. Hay quien ha calificado de quietista este tipo de meditación, de paralítica. Siempre son los mismos, los que no lo conocen, los que seleccionan los datos para que su tesis progrese y dejan de lado la enorme actividad cerebral demostrada con electroencefalogramas, con todos los sistemas modernos, etcétera, de escaneamiento del cerebro, del organismo, una gran actividad. En alguno de mis libros hablo sobre esto, cuento sobre esto y sobre muchas ventajas que tiene esta actividad descansada de la meditación Zazen, que no es como otras meditaciones. Hay muchas clases de meditación. Bueno, pues no se asemejan a esta. En nuestro idioma se entiende por meditar, pues reflexionar. Reflexionar sobre un tema, sobre una lectura, pues eso no es meditar para el Zen. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, estos comentarios de ahora van dirigidos a los profesionales de algo o a los que no son profesionales de nada. Sago. ¿Cómo se medita? José, Gaso. Pensar sin pensar o desde el fondo del no pensamiento, algo a experimentar, supongo, porque es difícil de entender. Gaso. Bueno, enseguida voy a hacer comentarios sobre entender con el ego o entender con el no ego. Es difícil de entender con el ego, porque no hay
diccionario de no palabras. Por lo tanto, como tú dices, efectivamente es una experiencia. Pero como tenemos lengua y tenemos cerebro izquierdo, pues lo convertimos en lenguaje enseguida. De ahí que haya gente que crea que ha entendido y no ha entendido nada. Es el reiterado ejemplo que pongo del huevo frito. Te puedes leer 30 libros sobre cómo freír un huevo, pero mientras no le frías, no sabes lo que es freír un huevo. Pues con esto ocurre lo mismo. ¿Os vale así o queréis más? A Sago ya le ha respondido el interviniente. Pensar sin pensar, pensar desde el fondo del no pensamiento. Eso, el ego resbala, no tiene donde agarrarse. Bueno, pues decía que para los profesionales o no profesionales que hayan tomado la práctica del Zen como guía, pues les va esta pregunta. También del estilo de la afirmación de, ¿cómo se llama? José. De José. Que no sé si José es alguien que participó antes en otra de las charlas. Contéstalo ahí, José. Bueno, pues la cuestión es, ¿cómo traducirías tú al inconsciente colectivo? Que sí, bien. ¿Cómo traducirías tú al inconsciente colectivo? Sería como una lección Zen a quien no le está interesado por el Zen. ¿Cómo traducirías tú a ese inconsciente colectivo los principios básicos del budismo Zen? Esto en la antigüedad se llamaba predicar el Dharma. Pues ¿cómo predicarías tú el Dharma? ¿Cómo predicarías tu experiencia de la globalidad, de la impermanencia, del cambio, de la interdependencia, del estado de alerta, del condicionamiento, del karma positivo y negativo, del robot, de la profundización progresiva en la lucidez, en la globalidad creciente, en la autorrealización? Ahora lo estoy separando en conceptos para darme a entender, pero en la práctica del Zen no hay separación alguna. ¿Cómo transmitirías el Dharma tú con lo que haces, como profesional o como no profesional? Porque esa separación tampoco es necesaria. Es un tema que me parece interesante, ¿no? ¿Por qué digo que es interesante? Pues desde el punto de vista de la transformación. Es decir, es una pregunta que puede transformar tu quehacer. Puedes replantearte tus quehaceres
de manera que sin, de manera que miren al camino. O si estás practicando, sean el camino. Tu mente y tu cuerpo son camino. Entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿O cómo traducirlo? ¿O qué te hace falta? ¿Qué necesitas todavía para ser un buen traductor? Para que las enseñanzas de Buda no encuentren límites, y si los encuentran, sean traspasados, de manera que se ensanche tu percepción, tu naturaleza se mueva sin obstáculos, o con ellos, con los necesarios. A ver, ¿os sugiere algo esto? Es decir, en vez de ser una gestión automática de conocimientos, pues que sea una acción de vuestra naturaleza y por lo tanto de nuestra naturaleza y por lo tanto sabiduría, es decir, que abra el camino a otros. Cuyo Bodhi-Shin, su espíritu del despertar, está pugnando, hagan lo que hagan, todos los seres humanos, el resto de los seres vivos tienen la naturaleza de Buda, de manera que, quiero decir, tienen el mismo origen, o sea que no necesitan despertar, ya están despiertos. Pero los humanos necesitamos despertar, todos. Y cada uno lo encuentra unas fórmulas que son formas pequeñitas, ¿no? Formulillas, fórmulas para expresar, para comunicar, para conectar o contactar. Con la realidad. Pero claro, como lo hacemos con un ego que está hecho de sobreposiciones, de experiencias o de copias o de modelos, pues entonces no sabemos si estamos orientados o desorientados. Lo común es que estemos completamente desorientados, es decir, con el oriente, con el norte, pues en logros muy vulgares, ¿no? De los que hablaba Buda ya, de la fama, la fortuna, el éxito, el prestigio, en fin, todas esas metas menores o falsas, productoras de sufrimiento, sin negar aspectos kármico positivos, pero en general kármico negativos, para el que cree estar realizando algún tipo de verdad, algún tipo de ideología, por lo tanto. Voy a abrir ahí.
calor de la lámpara esta, pues se nota enseguida. Bueno, transformación del ego y por lo tanto transformación de las acciones en cadena, efecto mariposa, efecto dominó. ¿Alguna preguntilla sobre esto? Ejemplo, afirmación, experiencia. Sí, gracias. Por tanto, transformar el ego desde la práctica es transformar, puesto que se hace con la mente y el cuerpo, es transformar las acciones, las consecuencias, el karma, todo cuanto se hace y continuar siguiendo el camino de los Budas, la enseñanza de los Budas. ¿Qué os parece esto que digo? Todo el mundo busca la realización de su naturaleza, pero lo confunde con la realización de sus sueños, de sus proyectos, de lo aprendido, del egocentrismo. A propósito de esto, tengo una frase muy interesante del gran Shakespeare que dice: somos del tejido del que están hechos nuestros sueños. No merece comentario, a menos que sea una mala traducción. Hasta nuestro Calderón había entendido más. Y los sueños, sueños son. Bueno, animaos, tomad algo. Que os veo muy callados y sois muchos, no metéis nada de ruido. Cuando tiráis una piedra al agua, es una foto que hice, que metí en uno de los libros, es la última página de uno de los libros, no me acuerdo cuál. Tiras una piedra en el agua y hace un círculo, y otro, 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 se pierde. Uno conduce al otro, el otro produce causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Si practicas el Dharma sale por tus poros de tu piel, por tu efecto Kirlian, por todas partes. ¿Y eso por qué? En varias ocasiones he comentado algo sobre la pregunta: ¿y por qué hacéis esto? ¿Por qué animáis a la gente a que practique? ¿Por qué ¿para qué tanto esfuerzo? Pues sospecho que tiene que ver con la energía real, la energía de la vida, con algo así como los vasos comunicantes, ¿no? Cuando tenemos varios tubos de ensayo conectados y metemos agua, pues tienden a igualarse. Bueno, pues cuando hay alguien que pide ayuda, que la necesita en cuanto a guía, pues entonces la energía tuya se gasta en esa gestión comunicativa, en ese contacto. Es decir,
te vacías de esa energía, con lo cual queda un espacio disponible, que tu naturaleza va a hacer emerger en forma de nuevas percepciones y así sucesivamente. El ejemplo es el mismo si lo miramos hacia los seres vivos que te acompañan, los perros, por ejemplo. Los perros quitan mucha energía, pero dan mucha energía. Las plantas, pues también, si las cuidas, gastas energía, pero ellas te están dando energía, sin necesidad de comerlas. Solo vivir entre plantas es estar estableciendo un intercambio electromagnético y de no sé cuántas clases más con todo lo que te rodea. En las ciudades no puede ocurrir eso, ¿no? Es decir, el intercambio, o no sé hasta qué punto, con el hormigón y con los coches y con la polución y todo eso, pues me parece a mí que es más degenerativo o degenerador que regenerador. Una vida saludable tiene mucho que ver con el lugar donde vives, el lugar donde trabajas. Se van descubriendo cosas interesantes como el efecto de la luz, la melatonina, con sus magníficas funciones, antioxidantes, anticáncer, anti esto y lo otro. La hormona del sueño. Tiene que ver con los luxes, la cantidad de luz que se recibe. Pensemos en esa gente que sale de su casa de noche y se dirige a un trabajo mal iluminado, insuficientemente iluminado. Su cerebro va a recoger esos déficits, esas pobrezas ambientales y se va a manifestar con su lenguaje. Es decir, nada es gratuito, nada es neutro, aunque los antiguos budistas hablaban al hablar del karma, de karma positivo, karma negativo y karma neutro. Es decir, eso que no produce ni buenos ni malos efectos, ni positivos ni negativos, no buenos o malos. Buenos o malos dicho en términos convencionales. En el ser lo bueno es lo que realiza, lo que es auténtico, no lo que es falso. Pero lo que es falso no es malo, es inexistente. A ver, preguntillas. ¿Todos a la vez? No. No, se oye ruido, pero no, nada más, ¿verdad? ¿Okay? Esto es como la televisión, igual. ¿Cómo están ustedes? Igual. También influye. ¿Cómo están ustedes? Me voy a poner la bolita aquí para que recordéis infancias. Sabo. Lo que transcurre. Pregunta. Lo que transcurre. ¿De qué estaba hablando yo? De la bola más payasa. No, antes. Qué lío. No sé a qué se referirá. Mira, para uno que habla resulta que no entiendo. ¿No puedes ampliar la pregunta? El fluir de la energía. El fluir de la energía. ¿Lo dices algo? Claro. El fluir de la energía, sí. La transformación de la energía.
que no es voluntaria, ni es solamente con mecanismos, con dinamos, con aparatos, no, es la vida. A ver, pensemos en la utilidad de estas cosas. ¿Sirven para vivir? ¿O seguimos en el capullo, solipsista, aislado de nuestros sueños? Para vivir todos. Para vivir todos. Sí, sabemos bien. Eso es una abstracción, ¿verdad? Pero para vivir todos. ¿Qué querrá decir? ¿Es una política o una religión? Eso. José, un gran filósofo dijo una vez que es desde la atención donde se generaba una gran cantidad de energía necesaria para el cambio. Pues sí, para vivir y dejar vivir. Muy bien. Vivir y dejar vivir. Según lo que estuve comentando al principio, pues vivir como realización, como gasto energético comunicable, pues no tiene mucho que ver con dejar vivir. Dejar vivir pertenece al campo de la indiferencia. Es decir, luego haré algún comentario sobre esto. Dejar vivir es algo que no interesa. Es decir, las personas que viven sus sueños son cadáveres vivientes. Alguna vez os he comentado que a mí me extrañó mucho ver al maestro Narita en medio de su templo, un día de fiesta, utilizar la vista como el periscopio de un submarino. Y yo le estaba contemplando y veía cómo se detenía en los practicantes, pero no veía a los otros. Su mirada compasiva no se detenía en los otros. Hablaremos de la compasión, que no es lo que el ego interpreta por compasión como es lógico. Así que cuidado con las interpretaciones que hacemos desde el ego, porque no son. Cuando creemos comprender, no hemos comprendido, porque falta freír el huevo, falta la experiencia. Y la experiencia no es un pensamiento, ni 2 ni 1 millón. Por eso es intransferible. El mismísimo Buda no podría convertirnos en Budas. Tenemos que hacerlo nosotros. La sabiduría de nuestra naturaleza se manifiesta así, se autoprotege. No podemos regalar el despertar a nadie. Tampoco se puede comprar, no se puede cambiar, no se puede comerciar con él. ¿Nos dice algo esto? Cada uno debe lograrlo con sus propias fuerzas, con sus humildes fuerzas, con sus defectuosas fuerzas. ¿Más? Saúl, siguiendo los pasos. Sí, siguiendo los pasos.
¿Qué pasos? Los del maestro. Más. Esto me sugiere algún comentario. Por ejemplo, hay algunas personas, una entre varios miles de millones, que no necesitan maestros. Ángela, ¿los del maestro o los de uno mismo? Los del maestro hasta que tú te conviertes en un maestro, que entonces sigues tus propios pasos. Hay que ir detrás del que conoce el camino, como en una excursión. ¿Qué estaba diciendo yo? Que hay uno entre varios miles. Eso, bien. El resto tiene que seguir al que sabe, al que ha recorrido el camino, al que ha recorrido el camino del ego y el del no ego, y está más allá del ego y del no ego. Ángela Gas. Y ese sí nos puede orientar. Es el que tiene la brújula. Si no, es enormemente fácil perder el camino, desorientarse, confundirse y no saber en qué estaba la confusión. Y no es porque tu maestro te vaya a decir dónde te has confundido. Vas a ser tú misma, tú mismo, el que se va a dar cuenta. Kigatsuku, caer en la cuenta. Caer, caer, ¡bum! Patapum. Caí en la cuenta, lo vi, lo he visto. Ya está, me he pillado. Me he pillado. Sansing, estado de alerta. Estado de alerta, sin esfuerzo. Te estás viendo. Tu maestro te está mirando siempre, claro. Pero tú también, tú te estás mirando. Con ese estado de alerta que ha surgido, no sabe uno de dónde. Bueno, pues ese es uno de los regalos de tu naturaleza, el estado de alerta. Fanshin. Un ojo, tercer ojo, que ve las cosas tal y como son, en principio, tu propio ego. Entonces te asombras, como aquella practicante de hace años, que cuando la expliqué, lloraba, y era muy joven. Lloraba. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Pues porque no he hecho una sola acción en mi vida que no fuera egoísta. ¡Qué dolor tenía aquella muchacha! Pues sí. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que no sabemos vivir y que puede haber otras maneras que no conocemos? ¿Que estas cosas no van con nosotros? ¿Que son cosas de otro tiempo? Pues la explicación siempre es la misma. Orgullo, importancia personal, engreimiento, todas esas palabras que han desaparecido del lenguaje vulgar, pues ya no se usan.
esas palabras se desconoce su significado. Es decir, ya ni siquiera el eco de los grandes filósofos de los que provenimos, de Grecia, de Roma, de los países árabes con los que hemos convivido 700 u 800 años, pues ya no están en nuestro vocabulario común. La gente ya no les usa, ¿no? Estos días, pues, hablaré de ello. Hace tiempo oí comentar que por el CEN, Soto, que aquí, que nosotros no somos orientales, ¿no? Que hacía la crítica que al no ser orientales, que seguir las normas del CEN Soto, que aquí no... Ok. La disculpa que ponía que no funcionaban. Que nosotros no éramos orientales. Ya. No éramos como ellos. Bueno, se trataba de una ignorante, porque el otro día lo expliqué, Narita, do, moto, ensu. El origen de la vida es universal. Todos tenemos la misma naturaleza. Otra cosa es que las enseñanzas de Buda se adapten a las costumbres y maneras, lenguaje, etcétera, del país en el que aterrizan. Como ha pasado en Asia, pues, y como explico en el último libro, en una parte de los intermundos, con el reino de Gandhara, Alejandro Magno, etc. Eran griegos. Y muchos de los griegos se hicieron monjes y colaboraron, cosa muy interesante, hace aproximadamente 1000 años, en la redacción del Mahayana. Y deformaron ciertas cosas según sus puntos de vista, hicieron imágenes de Buda que él no quería, siempre dijo que no repitáis eso, que yo no soy ningún jefe religioso, ni ningún dios, ni nada de eso. Pero amigo, los griegos estaban muy acostumbrados a convertir en dioses a los grandes personajes. Hasta el propio Alejandro Magno se nombró Dios. Es una manía muy extendida entre los reyes. ¿De qué estaba hablando? Tienes que poner a funcionar el cerebro, no solo el dedo. A ver, un ligero cambio de sentido, o variación mejor. Cuando observamos el mundo del hombre, este mundo que hemos hecho, vemos enormes construcciones, fíjate, desde la antigüedad de 5000 años, en Egipto, entre los incas, inventos que vuelan, increíble, animales clonados, plantas transgénicas, el teléfono, internet, en fin, auténticos milagros de la tecnología y demás fenómenos conocidos como progreso. Cuando miramos junto a todo esto, también observamos que hombres y mujeres les vemos aspirando a los mismos objetivos, los objetivos del tener, que hace miles y miles de años. Y los conflictos correspondientes para adquirir, conservar y aumentar
las tenencias, el tener. Así que observamos que siguen teniendo tanto los hombres como las mujeres los mismos objetivos que hace miles de años. Pero lo vemos junto a esas construcciones formidables, barcos capaces de transportar hasta 3.000 contenedores. 3.000 contenedores, qué barbaridad, ¿no? Que miden 15 metros cada uno por 3 o 4 y por otros 3 o 4. Increíble. Pero seguimos siendo igual de idiotas. El tener. Lo que antes decía, fama, fortuna, prestigio. Ante este panorama podemos protegernos. Si tanto ingenio indiscutible, podemos protegernos, no, podemos preguntarnos si tanto ingenio indiscutible no está obstruyendo el crecimiento de la inteligencia cósmica, de la lucidez del espíritu, o como se quiera llamar. Es decir, cambiar eso que llamamos progreso por evolución. Esto se puede hacer. Luego os haré algún comentario también sobre este tema, pero en otro ángulo. Se puede cambiar el mundo. ¿No es eso lo que intentan los profesionales y los no profesionales de todo? Hacer el bien propio, el ajeno. Es decir, motivos kármicos, objetivos ambiciosos, objetivos egocéntricos para mejorar la imagen, para mejorar la seguridad, para mejorar. Y entonces utilizan las profesiones, las religiones, las políticas, las culturas, las enculturaciones, que también utilizan las destrucciones, las guerras, para imponer sistemas o quedarse con algo que tienen los bárbaros. Bueno, pues una vez que vemos al mundo así, y que es este mundo resultado de muchos yoes de acuerdo y muchos yoes en desacuerdo, pero al fin y al cabo de yoes, nos podemos proteger. ¿Podemos cambiar el mundo? Pues tiene todo el aspecto de que no, porque muchos lo han intentado y muchas organizaciones muy poderosas, y etcétera. Pero sí podemos hacerlo individualmente. Cada uno puede cambiar su mundo, puede cambiar el mundo cambiando él. Es decir, los fenómenos pueden ser percibidos de otra manera. Esto que Honsin preguntaba. Es decir, si no queremos cambiar, no podemos cambiar. Pero si queremos cambiar, podemos cambiar. Así que preguntémonos por qué no queremos cambiar o por qué sí queremos cambiar. Y las respuestas pues son siempre fáciles. Incluso es fácil escucharse a uno mismo decir, yo sí quiero cambiar, pero no hago lo que hay que hacer para cambiar. No, pero querer sí quiero. Ya. ¿Hay alguien más por ahí? Que decía el chiste aquel.
Oído, lo he oído, pero ¿hay alguien más para eso? Es decir, nos autoengañamos, etcétera, etcétera. Podemos cambiar, podemos defendernos de este aluvión, de esta hormigonera, porque es un campo íntimo, es un terreno que no hay por qué manifestarle de manera inmodesta, presumida. Sí podemos, sí podemos. Es decir, todas nuestras naturalezas tienen los recursos para seguir las enseñanzas de Buda, para aprender a vivir de otra manera, para, sin llamar la atención, sin que haya cambios especialmente aparentes o identificables. Es decir, podemos continuar protegidos por la apariencia, que es lo que hemos hecho siempre y lo que todo el mundo en general hace, ¿no? La apariencia es lo más importante, lo más importante. Aparecer, aparecer, hasta el punto de que, con la llegada de la televisión, se dice, lo que no sale en televisión no existe. Fíjate qué cosa, ¿no? Y lo vemos, se demuestra constantemente. Y lo que sale en la televisión sí existe. Pensemos en la propaganda, en las políticas. Es decir, los entresijos, los subterráneos, no los conoce nadie. Es lo aparente. Bueno, pues podemos continuar con la misma o parecida apariencia. Y ha sido así durante siglos y siglos y siglos y siglos de modestia o de autoprotección ante persecuciones, ante peligros. Ha habido mucha gente que se le ha reconocido su práctica budista después de muertos por los cuencos en China, por ejemplo, por los cuencos que utilizaban, tenían ciertos grabados, es decir, siempre como indicadores indirectos. Es decir, uno puede defenderse practicando la realización de su naturaleza siguiendo las enseñanzas de Buda sin ningún problema añadido, más bien al contrario, simplificando su existencia. Hubo un filósofo importante en España, Ortega y Gasset, liberal, desencantado, que leyendo un libro suyo me encontré con la asombrosa afirmación de última hora de su existencia. Él se retiró de la política con suavidad, con discreción, con modestia, sin alaraca. Pues una segunda parte de una frase que nunca se nombró, que yo nunca la oí nombrar.
se ocultaba en los libros y tal. Y somos nosotros y nuestra circunstancia. Esto lo sabe todo el mundo, entre comillas. Ahora, esto es lo nuevo. Si no puedes cambiar la circunstancia, cámbiate tú. Bueno, esto es que muchos de los que nombran a Ortega, pues se les pondría los pelos de punta al oírlo. Si no puedes cambiar la circunstancia, cambia tú. Una lección de racionalidad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo tengo que ser. Ya, pero antes, eso me suena así en el oído. Pero antes, ¿de qué era? ¿De la autoprotección o así? ¿No? Así que sí, podemos protegernos, podemos dejar de ser cadáveres vivientes en una medida. No se llega al final de las cosas en el primer paso, pero siempre es divertido, interesante, incluso apasionante, peligrosamente apasionante. Peligrosamente digo por aquello de la pasión, toda pasión desdibuja. Otro tema, continuando con este, la razón, el desapego, vamos a titularle, la razón por encima de la pasión, de lo que hablaron algunos filósofos griegos, trabajaron sobre ello en sus escuelas, pero la razón subjetiva, es decir, los pensamientos interesados, razonadamente interesados, interesados quiere decir con objetivo de ganancia, son otra pasión que no descubrieron los griegos. Utilizar la racionalidad, por eso hubo tantos filósofos, utilizar la racionalidad para reforzar las propias tesis, los propios pensamientos. Bueno, podría decirse que la ciencia nació allí, o una parte de la ciencia. Porque después no bastó con los razonamientos subjetivos, sino que se acuñó un nombre en el que se trataba de explicar que los razonamientos tenían que ser objetivos, es decir, tenían que ser los objetos los que llegasen a las conclusiones, no los sujetos. Aunque el sujeto organizase el experimento, tenía que ser con objetos repetibles, con los cuales, como he explicado varias veces, se llegase a las mismas conclusiones aquí o en Estambul. Entonces yo estaba con lo de los griegos y los razonamientos subjetivos. Después, los objetivos. Y este laberinto solo ha sido posible orientarle, descubrirle como laberinto, tras las enseñanzas de Buda. Es decir, ni en una dirección ni en otra, más allá del dualismo de una dirección u otra, en oposición, contrarias, en lucha. En resumen, Buda parte de cero, del desapego, de la imparcialidad, de la impersonalidad. Es decir, la persona desinteresada de un tema no es partidaria, no es partidista, es imparcial, es
impersonal. Si profundizamos en la impersonalidad, profundizamos en la propia naturaleza. Más allá del dualismo, más allá de los extremos. Cero. Este fue el gran hallazgo de Buda. Y esto plantea ciertos problemas al ego. A partir de cero, o sea, ni subjetivos ni objetivos. No. Superación de los extremos, en este caso, pongo el ejemplo de sujeto y objeto, a base de la fusión. Ambos desaparecen en la unificación. El sujeto y el objeto no son dos, son uno en la fusión, uno. Y entonces hay intercambio, como antes comentaba al hablar de la energía, hay un intercambio desinteresado. El sujeto hace donación, fuse, de sí mismo y el objeto también, de sus cualidades, y ese intercambio no significa ninguna explotación, ningún beneficio cuantificable, etc. Y es la manera de relacionarse con los seres vivos, sean personas, objetos, animales, plantas. Cero, desde cero. Impersonal. ¿Cómo es eso de impersonal? Sin ego. Como el ego es el colmo del centrismo, de todo para mí, en todo caso, lo más, yo y lo mío, el tener, etc. Pues sin ego, o con un ego muy debilitado, no hay persona, no hay máscara, no hay personaje, no hay protagonista, incluso podría decirse es que no hay nadie. Aquí en el dojo, a mi derecha está el salón de meditación, pues hay un gran Buda de madera y detrás un abanico chino que dice: ¿cuánto se tarda en llegar a tonto? Qué difícil es llegar a tonto, es decir, a cero, a desapegarse, a impersonalizar, a desmontar al personaje, al protagonista, desenmascarar. No, si yo creo que soy muy auténtico, si soy buena persona, si no hago mal a nadie, si... ¿Y a quién te dirige a ti? Lo aprendido, por condicionamientos, por imitaciones. Eso eres tú, eso soy yo. Pues nada. Pero el problema es que creemos que soy yo. Ese soy yo. No. Ese es el robot de las adquisiciones, de los aprendizajes, y eso ya está sesgado. Eso ya es ideología. ¿Qué es una ideología? Un sistema organizado con unos fines, unos objetivos de preponderancia, unos objetivos de ganancia, unos objetivos de logro. ¿De lograr qué? Sus tesis. Miremos las religiones, miremos las políticas, miremos cualquier
sistema corporativo y veremos que tiene unos objetivos, que es una ideología, una organización ideada para unos logros, para unos objetivos. Ideología. Pues el ego tiene una ideología y después se adscribe a otras que le refuerzan, claro, políticas, religiosas, culturales, económicas, artísticas, Pues desapego quiere decir cero, partir de cero, desapasionadamente, desapasionarse. Así es como podemos llegar a ser yo mismo, yo como yo, no como ego. ¿Qué cosa mejor podemos hacer? Otra cosa es continuar en la telaraña, continuar en la servidumbre, en la esclavitud incluso, de un robot, de un servomecanismo, de un mecanismo que debe estar al servicio de mí, como están mis manos, pues mi cerebro debe estar lo mismo, como están mis pies, pues mi cerebro como están mis pies. En Asia, en el budismo, el sexto sentido es el pensamiento. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. El pensamiento. No es un ente distinto de un sentido. Es un sentido. Pero qué curiosa, la ideología occidental le sitúa por encima de los sentidos. Ya. Así es como roba las percepciones directas de los sentidos, las hace suyas, las interpreta según sus objetivos de ganancia y nos engaña, nos engañamos. Encima creemos que somos eso. Bueno, pues hay gente que no se lo cree, que sí comprende la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente, que es la primera página o la segunda del apéndice de todos los libros, que es muy fácil de entender, y como entiendas eso, pues entiendes que tu ego es un añadido, una añadidura. Cómo se condicionan las percepciones según los contactos anteriores, etc. ¿Qué? Divertido, ¿no? Desapego. Ay, desapegarse, claro, es que es tan difícil. No, no es difícil. Si lo quieres hacer con tu ego es imposible. Pero no es con tu ego con lo que tienes que hacerlo. Es con tu naturaleza. Siguiendo las enseñanzas de Buda ocurrirá solo. Porque la sabiduría tiene tu naturaleza, no tu ego. O sea que eso, el desapego ocurre sin hacer esfuerzo. No es un problema de fuerza de voluntad. No, la fuerza de voluntad es uno de los instrumentos del ego para conseguir logros contradictorios en los que hay alguna dificultad, ¿no?
la pereza, la vagancia, el desorden, la indisciplina. Bueno, pues con eso no hay manera de iniciar un camino, ¿no? Hay que disciplinarse en el orden, en la limpieza, en las 6 disciplinas de Daidoi. Ahí sí hace falta fuerza de voluntad. Pero en poco tiempo ya no hace falta. Poco tiempo de práctica no hace falta. Por eso que decía antes, de que los recursos de la propia naturaleza se despiertan, emergen, y el ego va siendo transformado. Pero entonces hay que desprenderse de todo. No. Decía Narita, ni cojas ni dejes nada, tú practica. No hagas elucubraciones mentales, que tu ego te va a poner unos obstáculos irreales, pero que tú te los vas a creer porque todavía tienes un ego dominante. ¿Alguna cosa? Es decir, se trata de salir de la infancia. Shinkai, antes dijiste que ibas a luego me lo lees, que se me olvida. Se trata de salir de la infancia, de la neurosis enajenada en el ego. El neurótico yo, sí, soy neurótico, dirigido por un ego, pues fíjate tú, es como si tuvieras un pulgarcito ahí. Se trata de evolucionar, de realizar lo que eres, tu naturaleza. Tú no eres tu ego. Cuidado con esa identificación. En el momento en que no hacemos esa identificación de yo soy mi ego soy yo, el ego empieza a debilitarse. Ya empiezan a caerse cosas superfluas, innecesarias. Ya empiezas a distinguir entre deseo y necesidad. Es decir, tu higiene mental mejora. A ver qué dice. Antes dijiste que ibas a hablar de la compasión no egótica. Sí, ahora viene. A ver, sobre esto, ¿algún comentario? Tampoco. Y Sirio, es muy sorprendente darse cuenta de que la práctica es realización. Claro, lo que es real, es una tontería. O sea, si respiramos, no nos damos cuenta de que respiramos, pero estamos respirando. Todo nuestro organismo, que es naturaleza, está funcionando y no somos conscientes. Eso es realización, pero hay que lograrlo con la mente también, para que haya unidad, mente, cuerpo, unidos uno solo, con todo el cosmos. Y esta es una expresión grandilocuente y tal, pero no importa, no lo entendemos, bueno, pero lo podemos realizar. Y con la higiene mental hace que rechaces lo que no te viene bien para tu naturaleza. Claro. Y sin haber estudiado nada.
Es decir, el que observa su ego y observa su cuerpo sabe más que un médico y que un psicólogo juntos. Por lo del huevo frito. Que 10 de psicólogos y 10 médicos. No se trata de conocimientos. Se trata de sabiduría. Los ojos horizontales, nariz vertical. Conocimientos es extensión. Verticalidad es profundización. Los conocimientos no nos sacan de la superficie. No se llega lejos con eso. Muy útiles para muchísimas cosas, sí, pero para ti mismo, como tú mismo, no. Reflexiona un poco y lo comprenderás. Marañón, el colega Marañón decía, burros cargados de ciencia, catedráticos, premios Nobel, en fin, gente súper especializada que de todo lo demás no sabía nada. De todo lo demás no sabía nada. Eso no es un ser humano, es un servomecanismo. Toda especialización en algo significa una disminución de otra cosa. Es como la dialéctica del mundo del progreso, de los ricos, de no sé qué, sí, a costa del mundo de los pobres. No, vasos comunicantes, no hay creación, no hay creación de la nada. Todo es materialización. Ahora, en tiempos de crisis económica, lo estamos viendo, ¿no? Encima, los países, con el dinero de todos, tienen que ayudar a los bancos. Es un sarcasmo que solo nosotros hemos podido ver en esta época. Al señor Keynes fregando suelos. Galbraith, todos esos señores, pues ¿de qué hablaban? Yo os he contado que se hizo una encuesta entre economistas muy distinguidos ingleses y un grupo de fregadoras de suelos. Y se les pusieron una serie de problemas a prevenir, ¿no? De previsiones. Bueno, pues no se distinguieron nada el grupo de economistas de fregonas, señoras fregonas, con título de fregonas. Los matemáticos no son exactos en su comportamiento, no son exactos. ¿Por qué será? La mayor parte de los científicos no utilizan sus propios hallazgos en su vida personal, no lo utilizan. Qué contradicciones tan curiosas. Bueno, a ver, venga, añadid algo que me canso. Previsión de la gripe A. 7 de cada 10 gripes son A. Tendría que llamarse gripe E, de hecatombe. Y la gente sigue metiendo la cabeza debajo del ala, Esto de lavarse las manos,
de hablar con cuidado, de alejarse de la gente que tose. Luego vendrán los llantos. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Lo han dicho hoy en la televisión, que es donde ocurren las cosas. 7 de cada 10. Venga, ¿alguna cosita más? Leed los papeles que os ha mandado, el papel, que no son 16, es uno, y bien extractado, que os ha mandado Soken, por internet, con las características de la gripe corriente y la gripe A, que son bastante claras. En Inglaterra ya, por internet, te diagnostican con un cuestionario, hasta te vas a buscar el Tamiflus a la farmacia o al hospital, con el resguardo de internet. Muy bien, ¿ves? Transformaciones según las necesidades. Bien. Pero ¿por qué esas cosas las usamos así hacia afuera y hacia adentro no? ¿Cómo es eso? Se llama involución, no evolución. Vamos para atrás. Lo que decía el otro día. El ego empuja y las cosas retroceden. Falso. Deja que las cosas avancen y el ego retroceda. Pero ¿quién quiere aprender? Que decíamos vosotros, el orgullo, la importancia personal. Yo lo sé todo. Como decía aquel personaje de una novela de Unamuno, decía, yo tengo respuesta para casi todas las cosas. Es bonito eso. Esa es una característica del ego. No pone en duda su ignorancia ni el más tonto del mundo. Nada, todo el mundo habla con una seguridad, con una convicción, se ha tragado su ego. Venga, entretenedme un poco vosotros. Ay, no me hacen caso. No se os ocurre nada. Que está muy bien, que no se os ocurre nada. A ver, Shinkai, que si no, es capaz de irse. Bueno, pues vete, si tienes prisa. Vamos a ver qué notas había yo tomado aquí sobre preguntas que se hacían sobre la compasión. De esto ya hemos hablado algo. Según el grado de profundización, Shinkai. No conviene automedicarse porque si el virus ve que atacan con Tamiflu, crea nuevas cepas. Pues sí, es un virus especialmente caprichoso y capaz de mutar con facilidad. Pero por eso debe estar la cosa bastante bien organizada, porque no se puede encontrar el Tamiflu en las farmacias y comprarlos tú particularmente. Bien, bueno, pues seguimos. Según el grado de profundización en tu propia naturaleza, ella te indica el sinsentido, el vacío de eso que llamamos caridad, favor,
reconociéndoles como complacencia, autocomplacencia. Como decía antes, todos buscamos el origen, la realización, unos de manera egóticas, profesiones, tal, especialmente más las de servicio directo, servicio sentimental, pero eso también pasa es decir, también se acaba, todo pasa, eso también pasa, y algunos se encuentran con un muro de sinsentido y empiezan a mirar un camino, algún camino, vuelven la mente al camino. Para descubrir la consciencia, empezar por uno mismo, abandonando los condicionamientos sobre sí y sobre los otros. Insisto, sobre los otros también, ayudándoles a agotar su existencia sin falsas ayudas de los cuidados, de la caridad, de los favores, sin falsas ayudas que son posesiones, maneras de atar a las personas esas a las cuales manipulamos y sustituimos para un extraño y propio placer o la sedación, disminución de su mala conciencia moral o de culpa que sentirían si dejasen a los demás establecer independientemente sus contactos, sus pactos, sus intercambios por su cuenta. Se lo impiden. Están entrando en el campo del otro de una manera paternalista o maternalista que mantiene a ambos infantiles. Dejemos que las personas se ocupen de sí mismas en una primera etapa de contacto con el desapego, pero no por fuerza de voluntad, sino por comprensión desde la práctica. Cuando pensamos con el ego, nos hace sufrir cualquier pensamiento de desapego solo porque no ha habido cambio. Estamos utilizando dinero de bolsillo ajeno, estamos utilizando pensamientos, solo pensamientos, no experiencia. Entonces, el ego nos la juega, porque lo que provoca es un mal sentimiento, produce sufrimiento. Solo pensar en el desapego hacia ciertas personas nos produce sufrimiento, ego, sufrimiento. Ya sabéis, el Ugoroku aquel del monje que había muerto su madre, había asistido a la madre en sus últimos días, le había acompañado un colega, un monje, como él. Se despidieron del pueblo y iban andando
ya lejos, y el monje cuya madre había muerto lloraba. Y el compañero le comentó, le dice, así es como practicas el desapego, llorando por tu madre. Y él decía, si no lloro por mi madre. Ah, pues ¿por qué lloras? Y dice, porque tengo ganas de llorar. Bonito, ¿no? Es decir, si hay cambio, hay realidad, sin más explicaciones. Ahora, si queréis una reflexión tramposa, el sentido está en, el sentido está en realizar, promover y proteger la vida, algo que no sabemos lo que es. ¿Veis en la conversación anterior? Sin objeto, sin meta, proteger lo que no sabemos qué es. Es decir, hay que ayudar a los etíopes que pasan hambre con tu patrocinio de un niño. Sí, no sirve para nada, pero sí. ¿Y a Médicos Sin Fronteras? Sí. No va a arreglar todo, pero sí. Es decir, no hagamos las cosas calculando los resultados, ¿no? Eso es de banqueros. Bueno. ¿Alguna cosita? ¿Algún comentario escandaloso? A ser posible. Bueno. Ahora una cosa más difícil, que es la misma, ¿verdad? La ausencia de significado de todo pensamiento, muchas veces repito, nada tiene significado, todo es una convención, es un acuerdo de lenguaje que nació en tales circunstancias y luego se hipertrofió y se convirtió en alimento de egos, etcétera, conceptos abstractos, en fin, de risa. No teníamos bastante con sobrevivir y ahora pues se suma todo eso. Entonces, ausencia de significado de todo pensamiento. La ausencia de significado de todo pensamiento es muy oportuna para la comprensión, entre comillas, del vacío. Es decir, si todo está desprovisto de significado, ¿qué queda? Nada, eso es un vacío. Entre todas esas ausencias está el sentido de la vida. ¿Qué sentido va a tener la vida si nada tiene significado? ¿Qué sentido? Pues lo dice la misma frase, sentirla. Hay que sentir la vida, hay que vivirla. Para vivirla tienes que sentirla. No tienes por qué sobreponer significados. Todo es lo mismo. Y todo es lo mismo. A ver, todo es lo mismo. Y todo es lo mismo. ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiero decir con eso? Todo es lo mismo. O sea, si hay una ausencia en la profundidad, una ausencia de todo significado, pues todo es lo mismo, todo es nada. Pero nada es todo, todo se ha unificado.
Entonces, lo que nos queda es nada menos que todo. ¿Se entiende? Queda todo, pero sin ningún significado. No tienes por qué poner significados tú a la vida. La vida es compleja, variada, increíble, maravillosa, terrible. Pues no hace falta significar nada, ya está todo ahí. Y ahora quito todo y ¿qué queda? Nada. Y vuelvo a poner y está todo. No puedo prescindir de uno que es todo. Es decir, todo es uno, entonces todo es la misma cosa, todo es lo mismo. Y ahora todo es lo mismo. No sé si se coge. Todos somos lo mismo, todo es lo mismo, todo es nada, nada es todo, todo es lo mismo. Si no nos podemos salir del uno que es todo, con toda su variedad, no nos podemos salir, pues somos todo al mismo tiempo, cosa incomprensible, pero entonces vivir es ser todo al mismo tiempo y no sabemos lo que es. Antes lo comentaba, facilitar la vida, proteger la vida, Pues sí, y no sabemos qué es. eso era sentir la vida, gaso, lágrimas. Sentir la vida. Toque lo que toque. O sea, sin condiciones. Habiendo retirado las condiciones, viene esto, pues a vivirlo. Viene esto otro, pues a vivirlo. ¿Cómo te vas a oponer? Si te sales, es irrealidad. ¿Y sería sin preferencias? Sin preferencias. El desapego elimina las preferencias. Todas las preferencias vuelven al uno, es decir, a nada. Todos son defectos, son karma. Y no se trata de profundizar en el Dharma, en las enseñanzas de Buda, hasta el último punto. No es que nos libremos de todos los condicionamientos y de todos los apegos. Cargamos con 108 símbolos de apego. Con el collar, cargamos, se nos inclina el cuello del peso de los apegos a los bodhisattvas, a los monjes. A los practicantes. Pues todo esto es otra manera de vivir. Una manera de evitar los sufrimientos innecesarios, superfluos. Bien. Quemando mi última chuleta. A ver. ¡Ay! Falsa percepción. Soken creía que alguien o nadie decía algo, escribía algo. ¡Qué descanso! Ser un nadie.
Nada. Carmela, ¿estás muy callada o ya no está? No, no volvió a entrar. Se cansó. Ya decía yo que estaba muy silenciosa. Venga. José. David. Consin, Sincay. Marisa. Marisa. Nada, nada. Suso. Suso. Ángela, estoy escuchando con atención. Ah, pero estabas. Pero me has dicho tú que había salido. No, Carmela. Ah, Ángela. Ah, si es que yo llamo Carmela a Ángela. Pues entró una Carmela. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, ya no lo entiendo. Ángela, sí. José, Gaso, es que ha sido una gran enseñanza. ¿Qué decir? Ángela, sigo. Ángela, acá. Sosín, Gaso. ¿Qué es K? ¿Qué? ¿Qué es K? Ángela K. Ángela, acá. Acá, ah. Sosín, Gaso. Ángela, soy Ángela Carmela. Consín, buf, es mucho todo lo escuchado. Ángela, aquí. Bueno, pues otro pasito más. Otro pasito más. Y ante toda esta situación comentada, compleja, simple al mismo tiempo desde el desapego, pero si nos quedamos con el lado de las complicaciones, de los sufrimientos, de la desorientación, del no sé quién soy, ahora nos ocupamos de cambiar la mente. ¿Eh? Ángela, aquí en el camino. Bien. Salir de ese estado de enajenación, de frustración, de cadáver viviente, cambiando de mente. Lo de Ortega. Si no puedes cambiar las circunstancias, cambia tú. Sosín, tus palabras en la vía del despertar son como el arrullo de una madre a sus hijos. Oh, muy bien. Eso me recuerda el Goroku de la gallina y el pollito. ¿Eh? Ambos tienen que picar. Ella desde fuera y él desde dentro. Así es como se sale del huevo. ¿Quién decía eso? Sosi. Sosín. Cambiar de mente. El día pasado insistí sobre el aspecto neurótico y destructivo del ego, de los egos que manejan el mundo. Hoy toca tratar el asunto de cómo defenderse, cómo dejar de lado tanta ignorancia, ambición, crueldad, mal gusto, sufrimientos y desilusiones. En la época egótica entendemos por cambiar las cosas por la política, lo que decía antes, la cultura, las religiones, las artes, tal, o las populares adicciones cotidianas de compensación. Y lo que quiero añadir es, mientras sirven, valen, pero cuando ya no sirven, llega el momento de cambiar. Es decir, ¿cuál es el momento de cambiar? Cuando ya no sirven los convencionalismos, las máscaras, cuando ya no se sabe vivir, no se sabe seguir. No se sabe seguir, no se sabe vivir.
Uno dice, otros 40 años haciendo el zángano. A mí me pasó eso. Otros 40 años repitiéndome, seguir con las mismas aspiraciones, las mismas historias, los mismos asuntos, las mismas frustraciones, equivocaciones, éxitos, lo mismo. No. Cuando esa naturaleza nuestra manifiesta un límite, su límite de intoxicación, podríamos llamarlo así, y claro, hay que aprender a percibir el lenguaje de nuestra naturaleza, que está harta de ego, intoxicada de ego, deformada, utilizada por su ego. Su lenguaje va a ser distinto, van a aparecer enfermedades, van a aparecer depresiones, angustias, trastornos psicosomáticos, cánceres, disminución de las defensas, es decir, toda clase de cosas que tendremos que aprender a interpretar, a percibir y decirnos algo va muy mal, en algo me debo estar equivocando. Otros se lo plantean de una manera más filosófica. ¿Es posible que la vida sea esto y que se me acabe y que en el fondo no he logrado nada de interés según mi propio criterio? Puedes haber tenido 1.000.000 de éxitos, pero si no te sientes lleno, pues insatisfecho, si te sientes insatisfecho con hambre de vida, ¿no? En cada uno se plantean las cosas. Esa percepción profunda pues es de una u otra categoría. ¿Cuánta gente? Lo sabemos, hay descripciones abundantes. ¿Cuánta gente después de una enfermedad mortal, de una operación, de un accidente, dice soy otro, he renacido, voy a vivir de otra manera? Bueno, pues multitud. Y sin embargo, pierden el miedo a la muerte, o perdemos, pero suele durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque no se alimenta, porque alrededor no hay ningún budista, no hay nadie que le diga, qué suerte tienes. Ya has llegado a un límite y fíjate lo que estás diciendo tú misma, ¿no? Tu mismo personaje te está diciendo, ya está bien, quiero vivir de otra manera, no sé cuál es. Así que cambiar la mente. No es raro, no es difícil, no es extraño, no es ajeno. Es nuestra naturaleza, está peleando por eso, está empujándonos más que peleando, empujándonos. Y cuando damos 3 o 4 pasos, nos viene a la cabeza, pero ¿cómo he podido estar viviendo yo tantos años como vivía? ¿Cómo es posible? Es decir, la lucidez va colonizando el cerebro, Lucidez, la luz en un desván
va encontrando los rincones, los trastos viejos, cuando se abre una claraboya, un ventanal, pues todo eso que ha estado confuso, mezclado, pues empieza a verse con claridad. Sin milagros de por medio, sin sugestiones, sin autohipnosis, sin kenso, sin provocaciones ascéticas, sin nada de eso es necesario. El budismo Zen Soto es racional hasta donde puede serlo, es razonable hasta donde puede serlo, sencillo y asequible para todo el mundo. No hay que hacer cosas raras, ni ceremonias, ni en fin, cosas que pudieran hacernos sospechar, inseguridades, ¿no? Al revés, es una disciplina de puño abierto, se decía en Asia. No oculta nada, puño abierto. No obstante, también se dice que al maestro hay que arrancarle sus secretos. No hay secretos. Hay que arrancarle, quiere decir, utilizar los hábiles medios para que vomite, para que suelte, para que se vacíe. Bueno, piquitos de oro. ¿Ha quedado algo en el desván por ahí que se quiera comentar? Estoy pensando, dada la abundancia de audiencia, en quitar otro día más y dejarlo en una vez por semana. ¿Qué os parece? Poco se cae. Por sí, se aprende, se disfruta y se necesita. Y si Dios sabe poco. Ángela, sí, poco. Venga, es una consulta, un sondeo. ¿No hay nadie más? Sí. No los nombres. Salvo. ¿Hasta nueva orden? Está. Con lo fácil que es decir directamente algo. Sosín. Esta prefiere tus palabras a los libros. David, mientras no lleguemos a ninguna vez por semana. Sí. Y Sirio, ¿qué más te da? ¿Qué más me da? ¿Qué más te da? Oh. José, yo solo estoy rezando para que entonces fuera el viernes, que es el día que puedo. Esto es una joya. ¿Qué estás rezando? Eso escribe. Pues dime a quién rezas para rezar yo, porque no sé. Suso,
Así. 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 Así o así. 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 Bien, bueno, pues nada. Será como dice José. ¿Qué? Dice así, como porque lo ha escrito después de José. Yo estoy rezando para que entonces fuera el viernes. Ya. Esto es una joya, y Suso dice así. Pues sí. Ahora a que le vamos cogiendo el aire. Ahora que le vamos cogiendo el aire. Ya. El aire. Suso. Así como ahora. David. No sé qué pasa. En el dojo están de agosto y ahora las sesiones son esporádicas y aquí la cosa disminuye. Bueno, pues hasta el viernes entonces.